Bueno, la globalización tiene que ver con un proceso de orden económico, político, social y cultural. Al, digamos que estar inmerso el factor social, cultural y tecnológico, viene a ser, digamos que un punto de interés para la psicología, porque la psicología pues se encarga precisamente del estudio del comportamiento humano. Tecnológico precisamente porque pues a raíz de la evolución y los cambios que han habido en la actualidad, se ha podido, digamos, ver que no ha habido cambios conductuales a partir de los desarrollos tecnológicos, en donde cada vez más se pierde el contacto humano con las personas, donde hay una centralización, digamos, en la atención, eh, pues por, no sé, los computadores, los celulares. Y en esta medida, digamos, que se ha dejado a un lado el mismo, digamos, que procesamiento mental, ya que se ha reemplazado por la velocidad que ofrece, digamos, el Internet y pues las vías, no sé, como chat. Eh, Esto obviamente pues, ha traído una afectación en las relaciones de las personas, no solamente con sus pares, sino digamos con ella misma, en la forma de entenderse a sí misma, ya que muchas veces hay una proyección de imágenes en donde la persona se ve a sí misma como lo que ve, digamos, a través de las redes sociales y de lo que la tecnología, digamos, la televisión ofrecía. Entonces, en esta forma, digamos, sí se han podido ver ciertas alteraciones en la personalidad y un aumento hasta en algunos trastornos como la anorexia, donde, digamos, se tienen en cuenta eh, lo que, digamos, muestran las redes para identificarse a sí mismo. Entonces, en esta medida, digamos que ha venido siendo un punto de interés para la psicología, en donde, digamos, que se ha buscado disminuir un poco el impacto de los procesos tecnológicos en las relaciones humanas a partir de intervenciones variadas como intervenciones, digamos, con familia o intervenciones en psicoterapia. Entonces, con base a lo que dijiste, ¿qué participación, digamos, tendría la psicología dentro de los procesos que se le dan a la globalización, que se dan dentro de la globalización? Bueno, participación de la psicología. Uno, por un lado, en cuanto a la prevención, digamos, de riesgos psicosociales, que puede traer lo que ya te había mencionado, como la parte de la tecnología. Dos, un entendimiento, digamos que mucho más amplio acerca de las relaciones humanas y de los procesamientos cognitivos y del funcionamiento, digamos que cognitivo, digamos que se da en las personas. Por ejemplo, en el grado, digamos, de afectación mental que puede tener una persona al reemplazar, digamos que su propio procesamiento mental por un procesamiento mecánico que, digamos, se encuentra en redes sociales. Por ejemplo, se ve, digamos, algo súper bobo como las calculadoras. O sea, que muchas veces, digamos, que la mente, digamos, o el cerebro se ve, digamos, como emperezando, digámoslo así. Porque vemos que se ha reemplazado el mismo funcionamiento mental por un funcionamiento mecánico como lo puede ser una calculadora. Digamos que la globalización, digamos, no solamente trae consigo, pues, efectos, digamos, de la tecnología, sino también, digamos, se ha visto como una afectación de ciertas políticas. ¿En qué sentido? La globalización, digamos que tiene obviamente intereses políticos y económicos por parte del Estado, ¿sí? Pero digamos que los estados han olvidado, digamos, un punto importante de análisis de la conducta y es, digamos, que se necesitan analistas de la conducta para la implementación de ciertos programas o de ciertos proyectos y también para ver el alcance de ciertas leyes. ¿Qué pasa? Hay ciertas leyes, digamos, que no han sido lo suficientemente eficientes en cuanto a su implementación. ¿Por qué? Porque solamente digamos que se quedan en las leyes, pero se ha dejado de profundizar en el impacto que va a tener en la conducta humana. Por ejemplo, en cuanto a los reforzadores y en cuanto a los castigos que indirectamente las personas reciben para ejecutar una cierta acción. Entonces, en esa medida, digamos, la psicología también vendría a jugar un papel en cuanto a el análisis de las conductas, digamos, para promover conductas eficientes y favorables para los gobiernos y para pues, el funcionamiento y la implementación de las leyes. Bueno, también lo otro que te había dicho era relacionado con la parte de la afectación, digamos que mental en las personas, ¿sí? Por el aislamiento que ha habido con sus pares, con la sociedad. Ahí la psicología, digamos, también tendría otro punto importante. Algo que, digamos, no se ha estudiado mucho y es lo relacionado, digamos, con algunas pruebas que ahora se han implementado, en donde se han empezado, digamos, a utilizar ciertos mecanismos tecnológicos para designar, por ejemplo, la personalidad de una persona, ¿sí? Y digamos que se han llegado, digamos, a unas pruebas absolutamente estandarizadas, pero desde una parte totalmente mecánica, en donde se ha dejado a un lado el contexto de la persona y solamente, digamos, que se tienen en cuenta la pregunta y la respuesta, digamos, de lo que una máquina, digamos, puede evaluar. ¿Qué es lo que pasa? Que una máquina, digamos, que puede responder a
lo esperado, digamos, por lo que se responde en la máquina, o sea, si una respuesta es o no es correcta. Pero no se tienen en cuenta otros factores, digamos, como son los rasgos de la personalidad, el temperamento, el contexto de la persona, la historia personal de la persona y las dinámicas frente a las que gira, digamos, la conducta de un individuo. En esta medida la psicología, digamos, que vendría también a complementar, ya que ofrece un entendimiento mucho más amplio y más profundo del comportamiento humano y de sus interacciones, en donde no se queda solamente con validar unas pruebas desde la parte, digamos que tecnológica o mecánica, sino que también tiene en cuenta los otros aspectos contextuales que ya te había mencionado. ¿Cómo la participación ciudadana representaría entonces un cambio o un impacto social? Bueno, es muy amplia esa respuesta, no sé cómo decirlo. Eh, el cambio, digamos que empieza por una persona, ¿sí? Al empezar, digamos, a ejercer unas conductas individuales, poco a poco se puede ir generando un sentido de identidad, ¿sí? Un sentido de identidad que organiza o logra homogeneizar, digamos, unas ciertas conductas sociales, en donde, digamos, que pasa de ser una conducta de una persona y que por medio de la identificación, pues pasa a ver, digamos, la participación de otras personas. Aquí, digamos, que empieza a haber un interés político, ¿por qué? Porque empieza a haber un funcionamiento de masa, guiados hacia una misma meta o hacia un mismo objetivo, ¿sí? A partir, digamos, de la identificación con una misma persona. ¿Por qué? Pues porque hay todo un movimiento de masas, hay todo un movimiento de intereses y de identidades que, digamos, que permiten como la unificación de algo hacia una misma identidad o hacia un mismo fin. Pues obviamente sabe que al unirse, digamos, en este caso, muchas personas, pues hacia una misma meta, digamos que se puede llegar a lograr un cambio social. ¿Por qué? Porque hay un cambio, digamos, en la conciencia y en el entendimiento, en donde al entender y el conocer algo, digamos que se puede promulgar a las otras personas y es como un tipo de invitación abierta a que las otras personas vengan a ser parte, digamos, de ese mismo ideal, ¿sí? En donde hay personas que se pueden llegar a sentir como comprometidas o identificadas con algo y por tanto, digamos que puede haber un deseo de venir a participar en ese algo. Y en esa medida, pues entre más personas se vayan uniendo, más identidad va a haber, mucha más fuerza, digamos, en las relaciones y en los vínculos que dirigen, digamos, que ese meta o ese plan conjunto. Y pues en esa medida, pues se podrían venir a hacer ciertos cambios. La participación ciudadana, digamos, es un tema muy amplio y que desde hace no hace mucho tiempo atrás se ha venido hablando y desarrollándose pues, en las comunidades y en la sociedad. Entonces, ¿las leyes representan de alguna forma un control político? Sí, 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 desde esa perspectiva sí, porque digamos que desde el Estado eh, se podría, digamos, ver las leyes como una forma de regulación de la conducta. ¿Por qué? Una ley, digamos que no solamente implica algo, digamos, en un papel o una norma, sino también implica un reforzamiento o implica un castigo. ¿Un castigo cuál? Pues sencillamente el hecho de no cumplirse una ley implica una penalidad para esa persona, en donde de una u otra forma se obliga a cumplir para no recibir un aversivo o algo que la persona no quiera recibir. Entonces, con las leyes, digamos que se establecen, digamos, esos parámetros de lo que debería ser, ¿sí? El deber ser, y las consecuencias al no cumplir ese deber ser. Entonces, en esa medida sí se podría llegar a considerar como una forma de control, en el sentido de que hay una penalidad o un castigo por aquello que se espera que debería ser, pero no se recibe como deber ser.